quiero, por favor, fortísimo aplauso, ha venido desde Londres. Bernardino es uno de los genios que ha estado durante estos últimos 8 años en AlphaFold y, bueno, en Google DeepMind, y a este sí que le hago. Total. Un aplauso muy fuerte, por favor. Gracias. ¿No? ¿Estás silenciado? Pues esto es... Al haber sido ingeniero de sonido de... no, pues está encendido. A ver, ¿habla? Sí, sí. Ahí estamos. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. De todas formas, vamos a hacer una cosa, porque parece que por algo de tal, te lo voy a poner en el lado derecho porque las antenas están ahí a la derecha. Entonces, esto es porque fui ingeniero de sonido de Mecano. ¿Os suena? Nacha Pop, Hombre G, Dire Scratch. Y entonces, bueno, aunque parezca que no, el cuerpo es agua y es un aislante electromagnético, así que ahora no se cortará. De nuevo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, por supuesto, a Reddit por invitarme. Para mí es un honor y un placer estar aquí en Alicante y gracias a todos por estar aquí. Mi objetivo hoy es dar una visión personal, una perspectiva personal de cómo ha progresado la inteligencia artificial como campo de la ciencia, cómo ha progresado de ser, al principio, puramente un campo, bueno, puramente con intereses académicos, a lo que es hoy día, a ser a estar básicamente en todos lados, formar parte de la estrategia de todas las empresas, sobre todo de las grandes megacorporaciones. Yo he tenido el privilegio de ser testigo de esto de primera mano hace 15 años que empecé un máster de la University College London que iba sobre Machine Learning, aprendizaje computacional. Y a continuación, en 2010, empecé un doctorado en la misma universidad. Y en aquella época es casi básicamente la prehistoria, hablando en estos términos, pues bueno, los tipos de problemas que atacábamos eran problemas muy sencillitos, eran problemas de juguete realmente. En ese momento apenas había transferencia de la academia a la industria. Pero bueno, esos problemas nos servían para ir midiendo los progresos en cuanto a los modelos que íbamos haciendo, en cuanto a las técnicas que íbamos utilizando. Pero bueno, eran progresos incrementales. Pero todo esto cambió a finales de 2012, principios de 2013, que fue el momento en el que eclosionó lo que vino a llamarse el Deep Learning. Deep Learning básicamente es utilizar redes neuronales, como ya todos sabemos. Las redes neuronales habían estado presentes durante décadas anteriormente, pero hasta ese momento no habían funcionado. No habían funcionado bien. Pero en ese momento confluyen una serie de factores. Por una parte, empezó a existir hardware, GPUs, que permitían entrenar estos modelos de forma mucho más eficiente, mucho más rápida. Bueno, de hecho, hacía posible entrenar este tipo de modelos. Al mismo tiempo, también había una mayor cantidad de datos y luego también, bueno, hubo una serie de mejoras técnicas. Todo eso facilitó que las redes neuronales fuesen muy efectivas. A mí este momento me pilló haciendo una internship en Microsoft Research y ahí fue mi primer contacto con el Deep Learning y realmente fue impresionante. Básicamente, las cosas que estaba haciendo hasta entonces era como que de repente no tenían casi valor, porque este nuevo paradigma era capaz de aprender de forma mucho más efectiva cualquier tarea. Entonces, eso hizo que básicamente cambiase mi línea de investigación y empezase a enfocarme en este tipo de sistemas. Y eso en mayor o menor medida es algo que también ha hecho el resto de la comunidad dentro de la inteligencia artificial. Y bueno, por supuesto, a día de hoy todo el mundo está con este tipo de sistemas. Entonces eso fue un cambio de paradigma y que permitió también que hubiese más transferencia hacia la industria. Personalmente yo lo que hice fue acabar lo poco que me quedaba de doctorado y empezar un postdoctorado en Oxford, en el cual pues, estuve desarrollando y utilizando sistemas de Deep Learning para
trabajar sobre imágenes, detección de objetos, segmentación de objetos, contar cuántos objetos de distintos tipos hay en una imagen. Y eran también, de nuevo, temas eran interesantes desde un punto de vista de un investigador, pero quizás no tan transferibles a la industria, aunque ya empezaba a ver, ya se notaba que había interés por la industria, eso sin ninguna duda. Y fue entonces cuando, hace 8 años, en 2016, entré en Google DeepMind, en la compañía donde he estado trabajando durante los últimos 8 años, hasta hace apenas unos meses. Y ahí, bueno, durante la mayor parte de estos 8 años, los últimos 6 años, he estado en un equipo, en una unidad dentro de DeepMind que se llama el Science Team. Y el objetivo del Science Team es el de desarrollar y utilizar los últimos progresos de inteligencia artificial con el objetivo de avanzar o resolver, avanzar en el campo científico de problemas de alto impacto dentro de la comunidad científica, de cualquier campo científico. Y dentro de este grupo, dentro de esta unidad, el proyecto, digamos, bandera es AlphaFold. AlphaFold, bueno, Javier ya ha hablado algo al principio, ya ha quedado una muy buena introducción, un buen contexto. Pero bueno, por dar yo algo más de contexto aquí, pues bueno, AlphaFold es un sistema de aprendizaje. Creo que su cometido es obtener la predicción de las estructuras de las proteínas. Por dar contexto, básicamente, bueno, las proteínas son nanomáquinas que todos tenemos y que realizan todo tipo de funciones. Son necesarias, por supuesto, para el desarrollo normal de todos los organismos de la Tierra. Y hacen funciones de todo tipo, desde puramente estructurales, como por ejemplo las proteínas que conforman los cabellos, hasta ser, por ejemplo, la pieza clave de funcionamiento del sistema inmunológico, por ejemplo, los anticuerpos. Y bueno, hay muchas otras más. Entonces, una proteína, si hacemos un poco de zoom, es una cadena larga de aminoácidos, una molécula larga. Lo que ocurre es que de forma natural, en el momento en que es sintetizada, se pliega de manera natural, formando una estructura tridimensional. Y esta estructura es clave porque la estructura que acaba cogiendo resulta que determina en gran medida la función que acaba haciendo en el organismo. Entonces, si somos capaces de obtener esta estructura, eso es súper importante para poder más adelante utilizarla para cualquier otro cometido, como por ejemplo desarrollar nuevos medicamentos. Aquí vemos aquí arriba dos de estas estructuras. La verde, bueno, en cada una de ellas vemos dos colores, verde y azul. El verde es la predicción y el azul es la ground truth, o al revés. No lo sé, pero da igual porque realmente son dos calcos. Realmente el sistema funciona muy bien. Como mencionó Javier al principio, obtener una estructura de una proteína por medios experimentales es un proceso extremadamente complicado, tanto en términos de dinero como de tiempo, como que se requiere personal extremadamente cualificado. Y tanto es así que siendo este un problema que ha estado ahí durante más de medio siglo, lo cierto es que hasta ahora solo se han determinado la estructura de alrededor de unas 200.000 proteínas. No está mal, pero hay que tener en cuenta que en la naturaleza estamos hablando de cientos de millones de proteínas distintas. Entonces, un punto muy bueno que tiene la comunidad científica, la comunidad de biología y bioquímica, es que han ido depositando todas estas proteínas en una base de datos que es pública. Y es la base principal sobre la cual hemos desarrollado nuestro sistema de AlphaFold. Un segundo punto también muy positivo con respecto a esta comunidad científica es que cada 2 años celebran un evento llamado CASP, en el cual evalúan técnicas de predicción de estructura de proteínas. Entonces, en 2018, DeepMind decidió participar por primera vez
en este evento y resulta que ganó con gran diferencia con respecto al resto de participantes. Y los restos de participantes básicamente son laboratorios de bioquímica de todo el mundo. Y la razón por la que se ganó es porque fue la primera vez que se utilizaban sistemas de deep learning para este cometido. Aquí justo en ese momento fue cuando entré yo en el proyecto, justo al final de AlphaFold 1, y entonces empezamos a trabajar en AlphaFold 2, con el objetivo de, en 2 años, conseguir lo máximo posible. Entonces lo que hicimos aquí fue desechar completamente el modelo de AlphaFold 1. ¿Por qué? La razón es que en estos últimos, los 2 años anteriores, habían aparecido muchas novedades dentro de la inteligencia artificial. Y como decía, el objetivo del Science Team es precisamente aprovechar todos estos avances. En concreto, uno de los grandes avances que hubo precisamente durante esos años, que también lo he mencionado brevemente antes Sergio, es los transformers. Y aquí es una segunda revolución, un segundo cambio de paradigma. Los transformers permitían aprender, tienen cierta facilidad, más facilidad que otro tipo de arquitecturas para aprender de grandes cantidades de datos. Entonces, cogimos ideas de transformers, en concreto el mecanismo de atención, etcétera, para construir AlphaFold 2. Y como resultado, pues no solamente ganamos de nuevo con gran holgura con respecto al resto de equipos, sino que además, a efectos prácticos, de alguna forma resolvimos el problema para la inmensa mayoría de proteínas, que se pueden encontrar en la naturaleza. Tanto es así que el jurado determinó que las predicciones obtenidas eran indistinguibles de las estructuras obtenidas con métodos experimentales, que es lo mejor que se puede decir de un sistema predictivo. Por supuesto, no nos quedamos ahí, documentamos todo el proceso y escribimos 2 artículos en Nature. Y, por supuesto, tampoco nos quedamos ahí. De hecho, lo más importante, en mi opinión, es que, de hecho, publicamos todo. Publicamos el modelo y está publicado un buscador de proteínas, en las cuales hay cientos de millones de proteínas, en las que tú básicamente pones la proteína en la que estás interesado y obtienes la predicción. Y esto ha tenido un enorme impacto en la comunidad científica. Como dice aquí Noelia Ferruz, AlphaFold es una herramienta brutal, nos ha cambiado la forma de trabajar. Y esto es algo que hemos recibido de muchos otros tipos, de muchos laboratorios, sobre todo hemos recibido información de laboratorios públicos, pero nos consta que también lo usan los laboratorios privados, y ha cambiado completamente la forma de trabajar. Y tanto es así que al cabo de apenas un par de meses ya habíamos compilado una larga lista de cometidos donde se usaba AlphaFold. Y esto en realidad, esta lista en realidad era más larga solo 2 meses después de publicar AlphaFold. Actualmente, por supuesto, es innumerable. Pero da una buena idea de hasta qué punto ha cambiado la forma de hacer las cosas. Y esto es algo que me hizo reflexionar. Yo no esperaba que tuviese tal impacto, pero me hizo reflexionar y pensaba que si la inteligencia artificial aplicada de esta manera ha tenido tal impacto, ha sido tan disruptiva en un campo tan importante como la biología y como la bioquímica, quizá también podría tener un gran impacto en otros campos del conocimiento. Y dentro de eso, yo de siempre he estado muy interesado, especialmente interesado en la algoritmia, en crear nuevos algoritmos, en crear algoritmos que sean mejores a los ya existentes para resolver tareas importantes. Entonces empecé a pensar que quizá podríamos utilizar inteligencia artificial, los nuevos avances que constantemente van apareciendo para esta tarea, para este cometido. Entonces, me uní con otro compañero de DeepMind, con Hussein, para crear una nueva unidad dentro del Science Team.
Como pequeño paréntesis diré que Hussein y yo actualmente hemos salido de DeepMind para crear nuestra propia startup. Pero bueno, volviendo a DeepMind, lo que hicimos fue crear este nuevo equipo. Y el objetivo de ese equipo básicamente es un equipo cuyo objetivo es aplicar inteligencia artificial para descubrir nuevos algoritmos verificablemente correctos que superen a los actuales en problemas que sean problemas de calado, que sean problemas impactantes. Y el primer problema en el que nos centramos fue el problema de la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices es un problema esencial, en el sentido de que se encuentra en la base de muchos otros algoritmos y muchas aplicaciones. Ese es el caballo de batalla de todo esto. Y se utiliza, se encuentra en aplicaciones para el consumidor final, también en generación de gráficos para videojuegos, reconocimiento del habla, en general en todas las redes neuronales, es básicamente una secuencia de multiplicación de matrices, y por supuesto también en simulaciones, por ejemplo, para predecir el tiempo. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una técnica de aprendizaje por refuerzo, con la cual buscábamos en un espacio de algoritmos de multiplicación de matrices. En concreto, explotábamos una propiedad de la multiplicación de matrices que equipara una multiplicación de matrices de un tamaño concreto a un tensor, que es una matriz tridimensional, de manera que cualquier descomposición de ese tensor corresponde con un algoritmo. Entonces, básicamente lo que hacíamos era utilizar aprendizaje por refuerzo para descubrir descomposiciones de estos tensores especiales. Y por eso llamamos a este sistema Alpha Tensor. Este sistema funcionó muy bien, nos costó tiempo, es cierto que fue duro llegar ahí, pero en el momento en el que llegamos a ese punto, el sistema funcionaba muy bien y era capaz de encontrar nuevos algoritmos que eran mejores que los conocidos hasta la fecha para distintos tamaños de matrices. Eran mejores en el sentido de que requerían menos operaciones básicas, requerían menos multiplicaciones de escalares. Y este es un ejemplo de uno de esos algoritmos que supera a los conocidos hasta la fecha. Y esto fue realmente muy bien, fue un proyecto muy interesante en el que aprendimos mucho, pero también tenía una serie de limitaciones. En concreto, una de ellas es que estos sistemas necesitan aprender desde cero. Es básicamente tabula rasa y por tanto requieren una enorme cantidad de recursos para aprender desde cero, tanto en términos de generación de datos como para aprender de esos datos. Otro punto muy clave es que no son flexibles. Acabo de comentar que el problema de la multiplicación de matrices lo que hacíamos era aprovechar una propiedad específica. Este sistema que hemos desarrollado para multiplicar matrices es muy bueno para multiplicar matrices, pero si quieres que haga cualquier otra cosa, no puede. Básicamente es muy específico. Entonces, no son flexibles en absoluto. Problemas distintos requieren arquitecturas totalmente distintas. También otra limitación es que la solución, cuando quieres utilizar este sistema, es una red neuronal, por lo tanto, no es interpretable ni verificable y es difícil de implementar porque necesita esos GPUs. Y por último, también diré que el código que hay por debajo, el que nosotros tuvimos que implementar, es bastante complejo en el sentido que es difícil de mantener. Así que por aquella época, cuando estábamos acabando este proyecto, empezaban a asomar a la cabeza los LLM. Y vimos que eso parece que tenía bastante potencial. Y bueno, efectivamente, como todos sabemos ahora, los LLM son, de nuevo, una tercera, he mencionado dos, pero una última, de momento, revolución, una última disrupción, que lo ha cambiado todo. Y que, a diferencia de las dos anteriores que he mencionado, esta ha trascendido más allá de lo puramente del campo de ingeniería o de investigación, ha trascendido a todo el mundo, a todo el mundo, básicamente. Y bueno, en aquel momento
todavía, cuando empezamos a mirar LLMs, todavía no había seguido ChatGPT, pero ya era visible que aquello tiene un gran potencial, que había muchas posibilidades. Sin embargo, también tienen un problema muy claro, ¿verdad? Y eso también lo hemos visto todos. Cuando hablas con un LLM, al final se acaba inventando muchas cosas, tiene muchas alucinaciones. De hecho, bueno, la semana pasada salió este artículo, precisamente de aquí de Valencia y de la Universidad de Cambridge, que ha salido en Nature, estudiando precisamente este tipo de casos. Entonces, claro, si lo que queremos es generar nuevos algoritmos, esto en principio no ayuda. Pero luego también hay que tener en cuenta otra cosa. Los LLMs también lo que hacen es extrapolar sobre, básicamente sí, generalizar sobre los datos de entrenamiento. Entonces, los problemas en los que nosotros estamos interesados son problemas en los que queremos avanzar el estado del arte, queremos generar nuevo conocimiento. Entonces, si tú le pides a un LLM como entrada, le dices, tengo este problema, que es un problema importante dentro de este campo científico, quiero que me generes una nueva solución a este problema. Lo más normal es que alucine una solución que no sea en absoluto útil, o bien, quizá, versione un trozo de código que haya podido ver en el entrenamiento. Pero en cualquier caso, no es útil para nosotros. Nosotros lo que queremos es algo nuevo, algo que sea innovador. Lo bueno, la parte buena, es que en nuestro caso estamos interesados en código. No en lenguaje natural, sino en código, en algoritmos. Y esto es algo que nos da una ventaja muy importante. Y es que podemos analizar el código, podemos simplemente ejecutar el código y luego también analizarlo de forma totalmente automática, de manera que podemos descartar el código que no sea útil y mantener aquellas soluciones que sean prometedoras. De manera que esas soluciones lo que hacemos es meterlas de nuevo como entrada al LLM y le pedimos al LLM de forma educada que nos lo mejore, que nos creen nuevas ideas, de forma educada o no, pero bueno, que sea capaz de crear nuevas soluciones. Entonces, básicamente lo que queremos hacer, o lo que hemos hecho es utilizar un LLM preentrenado. No entrenamos, utilizamos un LLM que ya está preentrenado y lo utilizamos con un propósito puramente creativo. Hablaba antes de las alucinaciones. Las alucinaciones, en este caso, las promovemos. Queremos que alucine el modelo. ¿Por qué? Porque es cierto que en la gran mayoría de los casos, en el 99% de los casos, quizá más, las alucinaciones no sean útiles. Pero lo bueno es que las podemos detectar y las podemos eliminar y quedarnos con aquellas que sí que tengan algo interesante. Y esas son las que vuelven otra vez al ciclo y así sucesivamente. Con esta iteración entre estos dos componentes podemos obtener nuevas soluciones innovadoras. Esto es una animación, pero bueno, si no va, tampoco es muy importante. A ver. Bueno, es básicamente cómo un programa inicialmente muy sencillito va evolucionando y va creándose un programa más grande y al mismo tiempo se ve como el score, la utilidad de ese algoritmo va creciendo. En cualquier caso, el resultado de todo esto fue uno de los resultados de esto fue un artículo que publicamos a principios de año en la revista Nature y en el cual utilizamos este sistema, que como he explicado a nivel conceptual es muy sencillo, pero si lo ejecutamos bien resulta que es extremadamente potente, pues lo que hicimos fue aplicar este sistema a dos problemas distintos. El primer problema es un problema de cariz puramente teórico, es un problema de combinatoria dentro de las matemáticas, con de gran importancia dentro de la comunidad matemática. Y ahí lo que hicimos fue utilizar FunSearch, que es como llamamos este sistema, para generar algoritmos que generasen a su vez nuevas construcciones que superasen a las conocidas hasta la fecha. Y efectivamente vimos que
sin tocar mucho el sistema, era capaz de, en primer lugar, llegar hasta las soluciones que se conocidas hasta la fecha y luego, más allá, fue capaz de efectivamente construir nuevas soluciones. El segundo problema que atacamos fue un problema mucho más práctico. Fue el problema del empaquetamiento online. El problema del empaquetamiento es básicamente determinar o investigar cuál es la forma más eficiente de empaquetar objetos de distintos tamaños en cajas de igual tamaño, normalmente. Y el objetivo primordial es el de minimizar el número de estas cajas. En concreto, nosotros nos enfocamos en la variante online de este problema, que es la variante en la que tú vas obteniendo ítems, vas obteniendo objetos, y en cuanto los obtienes, tienes que decidir en qué caja los colocas. Y esto, que puede parecer un problema de juguete, lo cierto es que es la clave de muchos problemas y muchos casos de uso del mundo real, como por ejemplo asignar trabajos computacionales a servidores dentro de un data center, o por ejemplo cargar contenedores de cajas de distintos tamaños. Entonces, lo que hicimos aquí fue aplicar FunSearch a distintos casos de uso dentro de este problema, y los algoritmos que obtuvimos mejoraban de manera muy significativa a los producidos por humanos. Un aspecto muy importante a remarcar de este tema es que lo que hace FunSearch es tomar ventaja, explotar todas las peculiaridades del caso de uso en el que estés aplicando FunSearch. De manera que si la distribución de paquetes tiene una forma específica, FunSearch estará muy específicamente preparada para lidiar con este tipo de distribución. Si coges esa función y la aplicas en otro ámbito distinto, esa función funcionará muy mal. Pero eso es parte del cometido. Lo importante aquí es que queremos crear una solución que esté especialmente personalizada para un caso de uso concreto. Porque quizá el algoritmo para empaquetar cajas que existe aquí en Alicante, por su distribución, por lo que sea, quizás el mejor algoritmo para hacer eso quizás sea muy distinto al algoritmo de, por ejemplo, Madrid. FunSearch puede efectivamente producir programas de forma automática, producir estrategias que sean adaptadas a un caso de uso. Y a diferencia de otras soluciones basadas en redes neuronales, como he dicho antes, lo que FunSearch produce es código, que es más fácil de implementar, ya que al final es un trozo de código, se puede ejecutar en una computadora normal y corriente, no necesitas GPUs. No es una caja negra, puedes ver lo que hay dentro, puedes jugar o tratar de entender lo que está haciendo. Es más fácil, por tanto, también de debuguear y, por tanto, es más predecible y también más escalable. Hemos visto que esto tiene un montón de casos de uso y hemos experimentado ya con algunos de ellos. Y hemos visto que especialmente brilla en dos grupos de tareas, de casos de uso. Uno de ellos es la toma de decisiones en tiempo real, muy parecido a lo que he explicado antes de la versión online del empaquetado. Y casos de este tipo: optimizar un centro de datos, asignación de taxis a clientes, por ejemplo, automatización de tareas, automatización de líneas de ensamblaje, por ejemplo. Otro conjunto de tareas en los que es interesante es para producir nuevas heurísticas de búsqueda. Y esto también es muy útil en muchos tipos de tareas distintas, como por ejemplo muchos casos de uso dentro del transporte y la logística, diseño de circuitos electrónicos y optimización de la red eléctrica, por mencionar unos pocos. Así que bueno, pues para acabar, simplemente diré que estamos en tiempos muy interesantes. En mi opinión, creo que en cierto modo es un privilegio vivir en este momento. Creo que hay muchas oportunidades a nivel de investigación para llevar a la inteligencia artificial al siguiente nivel, a lo que vendrá después. Pero me gustaría enfocarme en el segundo punto. Yo creo que hay enormes posibilidades. Solo con la inteligencia artificial que existe actualmente, solo con lo que tenemos, que es enorme, creo que hay muchas posibilidades de crear valor en casos de usos reales, en la industria, aprovechando todo el valor que hay empaquetado dentro de los sistemas de inteligencia artificial.
Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, si tenéis preguntas quizás... Yo te voy a pedir una pregunta, un aplauso, por favor. Gracias. Porque es tan genio que es... Te voy a pedir una cosa que le cuento a todos los que, digamos, ven el futuro o pretendemos. ¿Para cuándo una AGI o una... ¿Quién sabe qué es una AGI aquí? Poca gente, se lo explicamos rápido. Una inteligencia artificial superior, ¿vale? O la ASI, ¿vale? Que es una general o una más en concreto. ¿Para cuándo tú crees que, estábamos hablando al principio, no, el 2045, la gente hablaba, tú cuándo, mójate, venga, va. Bueno, voy a empezar diciendo que yo soy muy malo prediciendo el futuro, ¿vale? No, lo digo en serio. Pero lo has construido. Bueno, sí, pero, a ver, mira, he hablado de... Bueno, he formado un poco parte, pero he hablado de 3 disrupciones. Yo no he visto venir ninguna de ellas, ¿vale? Esto lo digo claramente de antemano. Entonces, son cosas que se llaman disrupciones por algo, porque de repente... Mójate, venga, mójate. No, vale. Yo creo que aún hace falta nuevos digamos, desarrollos a nivel de la investigación. Yo no creo que simplemente escalando lo que existe actualmente dé lugar a la AGI, a la ASI. Pero, de nuevo, puedo estar equivocado. Entonces, bueno, a la hora de determinar cuándo... No se moja, ¿eh? No se moja el tío. Oye, es que te digo un número, pues sí. Pero vamos, venga, va. Una fecha. Te lo voy a decir, pero... No. Esto solo está grabado y te están viendo. No, pero vale... ¿Antes de lo que pensábamos? Sí, ¿no? Sí, bueno, es que todo lo que he explicado ahora es... o sea, yo no hace 10 años, ni mucho menos pensaba que íbamos a estar donde estamos ahora. Pero ni mucho. Incluso, bueno, hace 5 años quizá ya se veía algo. Ya se empezaba a ver, pero hace 10 años, vamos, ni de lejos. Ni de lejos. Pero bueno, si quieres un número, pues... No sé, 2030, 2035... No, 2030, 2030. No, pero vamos, es como si me pides un número del 1 al 20, pues yo te digo 1, pero que tampoco... No se va a mojar. Nada, un aplauso, mil gracias al pasador. Muchas gracias.